Bueno, buenas tardes caballeros, espero que me escuchen bien. Hoy agarramos y empezamos con la sesión número 8, coloquio, o como le hayamos puesto a estos cursitos. Vimos hasta el momento un montón de cosas y nos habíamos quedado en la parte de infraestructura de televisión, ya en equipamiento. Dentro de infraestructura de televisión, voy a agarrar esto para pasar los slides a donde me correspondan. Llegamos hasta quedamos en el trabajo práctico de los cables, vimos tipos de pacheras, vimos generadores de sincronismo, vimos cómo se conectan los generadores de sincronismo. ¿Qué más vimos? Hay pequeño cableado de los generadores de sincronismo para que estén muy contentos y puedan armar muchos cables. Después vimos las matrices. Dentro de matrices vimos la parte esta de los crosspoint virtuales. A ver si la encuentro así de casualidad. Crosspoint virtuales, matrices en el núcleo. Siguiente. Cómo se componen las matrices. Bueno, un poquito el dibujito del core de la cuestión. Y con lo último que habíamos visto de matrices, si la cámara me acompaña, se pone lenta un poco la máquina cuando le hago grabar lo que streameo. Acá vimos la parte del clean switch con Tomatito. Esto estaba muy bien. Tomatito que intenta saltar una camioneta a la otra, pero si no están en sincro, Tomatito no acierta. Ahora si están en sincro pero no están en fase, tampoco acierta. Si están en sincro y en fase, lo logra, pero igual se ve el salto. Entonces, bueno, nada, hay que hacer un clean switch. Como se hacía el clean switch. El clean switch implicaba tener una memoria FIFO, ir escribiendo ahí y leer la memoria para no poder ver ese salto. Digamos, es una teletransportación instantánea que hacemos del video leyendo una memoria. ¿Qué más? El lado B de las matrices de clean switch que agregaban un delay, por eso las matrices grandes no tenían el clean switch, para que no entres y salgas de la matriz 3 veces y tengas 3 líneas de delay o 4 líneas o las que fuesen. Por eso el clean switch en matrices grandes no es tan normalito. Se suele poner en algunas entradas para ciertas funciones. Después, cómo hacer una suerte de clean switch casero, que no es un clean switch porque el switcheo va a ser feo, pero aguas abajo los equipos que estén viendo este frame synchronizer, por lo menos no se les va a interrumpir la trama SDI, entonces no se va a ir a negro, nada de eso. Eso está hecho ahí en la matriz de emergencia del máster. En su momento tenía un frame a la salida para hacer eso, digamos. Tipos de paneles de la matriz, millones de tipos de paneles, los salvos, y ahora venía lo del crosspoint virtual, que nada, acá lo que quería volver a repasar así muy rápidamente, el concepto del crosspoint virtual es que es un punto dentro de la matriz, virtual, obviamente, que se puede usar como destino y como fuente. Entonces vos lo definís. Creo que en Tape, Matías, por ahí vos sabés si todavía sigue vivo eso. Había una matriz que conmutaba el aire en interior, si no me equivoco, que usaba un crosspoint virtual. Y a veces cuando la matriz se apaga y se prende, o llaman un salvo o hacen alguna cosita, ese crosspoint virtual se descruza y hasta que das en la tecla de qué cuerno es lo que había que cruzar, bueno, era un crosspoint virtual. Pero ese crosspoint virtual te permite que haya varios destinos mirando al crosspoint virtual y vos con hacer un solo cruce, es decir, bueno, ahora la matriz de emergencia ahora tiene cámara 1, no tiene más BTR2, sí. Todos los que están colgados de ese crosspoint virtual se pasan, ¿no? Se pasan, o sea que la matriz hace un montón de cruces, aunque nosotros en un panel hicimos un solo cruce. Te permite tener un panel, un destino solo, y en realidad son un montón de destinos, o una fuente sola, pero en realidad es una fuente dinámica, depende de quién te la cruzó. Entonces, bueno, esa facilidad del crosspoint virtual está buenísima, que la tengan en cuenta. Y a mí lo que me había confundido cuando lo configuré la primera vez era eso, que para mí era o una fuente virtual o un destino virtual. No, es un punto que es tanto fuente como destino. Eso era una vez que entendiste eso, listo, entendiste todo. No hace falta entender más nada. Ya no tenés que hacer más nada. No tenés que hacer nada. Una sola vez. Bueno, la redundancia de las matrices. Después vimos la radiografía de Tomatito, que era la parte del feed y el key. Bueno, ahí Matías rápidamente, no sé si viste el videito del otro día, pero era un poquito, explicamos de qué se trata el feed y el key. Que al fin y al cabo es un nave mixer donde lo que controla esa mezcla es la llave. Donde la llave está en 1, pasa lo que se llama fill, sí, o foreground, y donde la llave está en 0, pasa el background, mejor dicho, no recorta nada.
Y bueno, y tenías distintos tipos de keyers, ¿no? Los keyers que eran duros, que son los viejos, donde pasa no pasa, no hay transparencia ni nada, y tenía los keyers lineales, donde sí tenés transparencia, y después tenía lo que se llaman el self key o luma key, donde vos con el mismo fill generás la llave. Sí. Eso se hace en algunos casos donde podés hacerlo, con una gráfica, querés insertar texto, y bueno, el texto es negro, pones sobre fondo blanco y es fácil ahí generar una llave con el video. No es tan fácil en un video de una cámara. En un video de la cámara se usa, bueno, el croma. Después, si el keyer no era lineal, lo que no podés hacer con el keyer es el anti-aliasing. O sea, vos podés recortar duro, un redondel te queda como una motosierra, parece que está cortado. Porque tenés un píxel blanco y el otro píxel es negro, no hay un gris, no podés jugar con esa transición entre el fondo y el fill, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia cuando no tenés lineal key. Igual, si vos tenés un keyer lineal, pero el que generó la gráfica no le puso un anti-aliasing, se va a ver mal recortado, ¿no? No hay grises en el recorte. Bueno, y para lograr un poquito eso con el self-key, cuando vos tenés una llave que la ajustás a mano con las 3 perillas que suelen tener los switchers, que son la de clip, gain y transparencia, está esto de la ganancia dentro del clip. Con el clip vos le das un umbral, pero con la ganancia es como que torces esa curva de la llave, ¿no? Entonces no queda tan feo el recorte. No es que hay o no hay a partir de un umbral, sino que podés empezar a inclinar. Bueno, eso de vuelta, cada switcher, cada keyer tiene sus nombres y sus maneras de hacerlo, pero normalmente tenés clip, ganancia y transparencia, después algún botoncito que te permite invertir la llave, que es decir, donde haya negro que inserte o donde haya negro que no inserte, en la llave en sí. Y si es un croma, bueno, todos los controles de fase de croma, que vos podés llamar que bueno, voy a hacer un croma en el verde, pero después ajustás ese verde. Del croma no sé si les conté un poquito, pero bueno, hay un montón de detalles que, por ejemplo, Ultimate, que es una marca líder haciendo chroma keyer en su momento, cuando se armó TN en los albores, era un switcher analógico, un switcher grabal analógico, y el keyer que se le hacía a las cámaras en chroma key era un equipito Ultimate que se dedicaba exclusivamente a hacer chroma key. Y bueno, comparado contra los chroma key que hacía un switcher, grabal, un buen switcher en ese momento, ese chroma keyer tenía tantos ajustes que podía, por ejemplo, poner una taza de café con el humito y el humo se transparentaba sobre el fondo, o ponías una bolsa de nylon y veías como que el nylon estaba entre medio, no es que te opacaba todo, tenía un montón de ajustes. Tenés ajustes para sacar el verde que se te pone en la cara por la iluminación, pero nada, bueno, cuando haces un chroma key es súper importante que el color sea puro, el del fondo, que la iluminación esté bien para el chroma key, para que no haya sombras, y que no rebote ese verde por todos lados y te aparezca el verde arriba de la mesa, el verde en la cara, pues bueno, se empieza a complicar el recorte. Y después vimos de los keyers si se ponen delante o detrás del procesamiento, si se llaman upstream keyer o downstream keyer. El concepto es bastante sencillo, digamos, si yo tengo un video y arriba de ese video voy a poner un logo, es decir, el equipo va a estar aguas abajo de ese generador de video, bueno, ese logo es un logo DSK, downstream keyer. Ahora, si yo el logo lo puse antes de entrar al switcher, bueno, el que va a estar en DSK es el switcher. Es un concepto de, cuando te dicen, no, tengo un DSK, bueno, un DSK puede ser el upstream keyer de otro DSK. Es un concepto así nada más para que tengan en cuenta. Y ahora sí, vamos a arrancar con lo de hoy, que son los switchers de producción. Esto, Fede no lo vimos, ¿no? Habíamos llegado hasta ahí, hasta los keyers, si no me equivoco. Tendría que ver el Telebeam, pero me parece que sí, que el switcher de video no habíamos visto. Bueno, se utilizan principalmente para conmutar señales. Bueno, entonces lo que es una producción de video en vivo normalmente requiere tener una producción y el tipo que está operando al aire necesita tener un montón de accesos directos a las fuentes, a efectos, poder hacer fundidos, poder hacer el wiper de la estrella si es un programa de cumbia. Necesita un montón de cositas tener ahí en un panel más o menos grande. Entonces, normalmente un switch de producción va a tener un panel medianamente grande o de fácil acceso y más o menos teclas que dependerá del tipo de switcher, el tamaño del estudio y demás. Tienen un montón de entradas de video, tienen varios bases, cada base lo podemos ver como matrices, como destinos de matriz. Si quiere ahora vamos a ver un poquito el dibujito. Permiten realizar, bueno, que ya saben, mezclas, wipers, con keyers, también tienen recorte para hacer recortes internamente, o sea, tienen keyer embebidos en el mismo equipo. Y los pueden controlar sistemas externos.
Un ejemplo es si tenés un sistema de noticias, en el caso del F1, podría controlarlo el sistema de noticias, ir haciendo los cortes. En Artear no estamos acostumbrados a eso. En América Latina te diría que no sé cuántos lo están haciendo. Normalmente el director controla el switcher y bueno, cuando está en automático es porque no hay nadie operando o ese tipo de cosas. Y después, bueno, los paneles grandes que permiten la operación en vivo que sea ágil. Ahí hay unas fotitos de unos switchers monstruosos. Uno de Ross, el otro de Grass Valley. Ahora que tienen unos Cayenne, pusieron en los Fs. Pi. ¿Me preguntas a mí, Fede? Sí, a vos o a Fede si pusieron Cayenne o qué switcher. No, estaba respondiendo un mensaje porque estaba con una cosa Tranca, ahí. no pasa nada. Te escuché a medias. ¿El switcher? Sí, los switchers de producción. No sé qué pusieron. Bueno. No sé qué está. Dígalo, Fede. No se anima. No le entra el audio. Bueno, no importa. Pusieron unos switchers, creo que son los... ¿Me escuchás, Peri? Ahí sí. Hola. Sí, señor. Efectivo. Los switchers que están activos son los Cajuna en el F1 y el F2 y sigue el Sony en el F3. Pronto se reemplazará por el Cajuna también. Le daban prestarte, no sé. Eso era Cajuna, no Cayenne. Se me confunden los nombres. ¿Cajuna? No. Aijuna. ¡Aijuna! Claro. Bueno, el switcher de producción. Perdón, me muteo, no sé para qué. Tiene barras. Esas barras suelen ser crosspoint. Si lo queremos ver del lado de una matriz, en una barra uno puede realizar cortes. Se puede ver un switcher de producción como una matriz de varias entradas y varias salidas. La diferencia con una matriz es que estas salidas se encadenan de la manera que uno quiera y las podés empezar a mezclar, hacer cositas entre esos destinos, ¿no? La mínima expresión de un switcher de producción es una barra de previo y una de programa. Podría ser sin barra de previo, ahí ya no sería un switch, sería directamente un destino de matriz. Entonces vos tenés dos destinos, imaginémoslo, uno de programa, uno de previo. El de programa es el que está al aire y el de previo es lo próximo que va a ir. Eso lo metemos en un AV Mixer y controlamos el AV Mixer, por ejemplo, con el remo. El remo del switcher es esa palanca que solía ser un potenciómetro, ahora es un encodercito, y con eso mezclas entre lo que está en programa y lo que está en previo. ¿Qué sucede cuando haces eso? Bueno, nada, primero lo de previo le va dando más tensión, por así decirlo, va cebando más el transistor que está al aire con la señal de previo hasta que la señal de previo está totalmente al aire. En ese momento pueden pasar varias cosas. Lo normal, una de las funciones más normales es la que se llama flip-flop, que lo que hace es, lo que estaba en la barra de programa, lo conmuta una vez que salió del aire, ¿no? Lo conmuta automáticamente a previo y lo que estaba en previo queda ponchado en programa. Es decir, vos ves que las dos teclas se iluminan en el switcher, tema talis, nada, lo que está al aire, ponchado al aire y saliendo por la salida de programa, suele estar prendido un poquito más fuerte o prendido, las otras no. Lo que está en previo está medio apagadito. Cuando empezás a fundir, que las dos entran al aire, uno ve que las dos teclas se iluminan, la de previo y la de programa, y cuando terminás de hacer el fundido, es esto que puede pasar. Flip-flop, donde la de programa se conmuta a la fuente de que estaba en previo y la de previo, es decir, si en programa estaba cámara 1 y fundo contra cámara 2, cuando termino el fundido, en un flip-flop va a quedar en programa cámara 2 y en previo toma automáticamente cámara 1. O sea, se me invierte lo que es previo por programa. Previo programa, previo, o sea que yo voy para arriba, voy para abajo, voy para arriba, voy para abajo y estoy fundiendo cámara 1. Hay otros que prefieren solamente el flip, es decir, fundo y queda tanto en programa como en previo, cámara 2. En el momento del fundido no, pero una vez que terminan, el que se conmuta es programa a la nueva fuente, pero previo queda en la que estaba. O sea, si estaba en cámara 2 pasa al aire y en programa queda cámara 2 también. Eso es el flop. Después, bueno, las transiciones tenés un montón, la más común es crossfade, que se van mezclando. Después tenés defade, que se van y vuelve, pero esas son más para switcher más. En estudio se suele usar el crossfade o el corte, o un poquito más elaborado ya con algún efectito que pasa de uno. Bueno, normalmente
cuentan con barras adicionales. No solo tenés la barra de previo y programa, tenés las barras de efectos, mix effects que le dicen, que también tienen un bus de previo y programa. En las salidas estos AB mixers se encadenan keyer, bueno, todo lo demás. Entonces, por un lado tenemos previo y programa, que son, llamémosle un solo bus, si se quiere, con un AB mixer a la salida, pero a su vez a esta barra de previo y programa le puedo seleccionar otras barras que son las de efectos. Y algunos switchers tienen 2 barras de efectos, 3 barras de efectos. En esas barras de efectos, de vuelta lo mismo, tengo un previo y un programa, puedo dejar prearmada una mezcla, un wiper, un efecto, si pongo un DBE o algo así, y eso lo selecciono en la barra de previo de verdad, ¿no? La variable de previo del mix effect. Entonces, bueno, puedo hacer un encadenamiento de efectos. Entonces, yo estoy jugando con un wiper, lo armo en la barra de efectos 1. Entonces yo sé que cuando ponche efectos 1, ahí voy a tener los efectitos que armé con wiper, y para salir al aire de una manera seria no armé ningún wiper, lo pongo en un programa. Depende del uso, es la cantidad de barras. Cuanto más barra le pones, más puede jugar el director y más perdido podés estar en el switcher, porque no sabes que está ponchado al aire. Podés estar saliendo al aire con lo que están efectos 2 y no te das cuenta que en programa tenías efectos 2 y empezás a hacer cualquier cosa. Pero nada, básicamente es como una cascada. Normalmente la barra de más arriba en el panel, ahora bien los paneles los puedes configurar como quieras, hacer que las teclas no sean entradas, que sean keyer, puede hacer un montón de cosas, pero lo tradicional es que todas las teclas sean entradas, las barras de programa y de efectos, y normalmente la barra de efectos que está más arriba es, creo que efectos 1, después venía efectos 2 y después venía previo y programa, no me acuerdo si tenían uno de arriba o uno de abajo, pero en fin, la cadena es esa, digamos, ¿no? El más upstream keyer de todos es la barra de más arriba, que va entrando la de abajo y va entrando la de abajo. Normalmente se encadenan así, es decir, la barra de arriba de todos no puede reentrar otras barras. La de abajo sí, ya puede reentrar la de arriba, y la de previo y programa puede entrar las otras dos. Entonces, bueno, esa es un poquito la funcionalidad rara o especial que tienen los switchers de producción. Después, bueno, la salida está de previo y programa, a veces se llama preset, a veces se llama previo, se le encadenan atrás varios keyers. Estos keyers son DCK unos de otros, digamos. El programa entra un keyer, ese keyer, entonces tenés varios layers, ahí se ven los dos dibujitos, un background con 4 niveles de key, que también los podés tener en las barras de efectos. O sea, depende del tamaño del monstruo que te compraste, es si tenés keyers en efectos o keyers en la barra de previo programa. Entonces los de efectos no suelen llamarse DSK porque están antes de pasar por programa, y los de programa y previo sí se suelen llamar DSK 1, 2, 3, 4, ¿no? Porque le van a pisar todo lo que hayas producido. Entonces, bueno, con eso es como un gran mixer de video que te permite hacer un montón de cosas. Básicamente es eso. Tienen efectos, históricamente tienen el mix y el wipe. El wipe, bueno, el mix ya sabemos lo que es decir, mezclando dos entradas con un fundido, y el wipe es controlar ese AB mixer con un keyer. Básicamente lo que hacemos es generar un key con una línea que se va corriendo, o es un key con una estrella. Encima de esa estrella le pueden dar un patrón de animación con rotación. Los viejos tenían en analógico, todavía hablando, la estrella que daba vuelta, ese tipo de huevadas horribles, bien vintage, que cuando hacen videos de los 80 le ponen toda esa porquería y le podía poner un borde. Es hermoso. Es más, esa estrella que puse ahí en la presentación es 80. Entonces, bueno, el wiper es eso, es controlar ese AB mixer con una llave realizando, bueno, un recorte. Y con el remo normalmente movías el tamaño de esa llave, ¿no? Hasta que fundía finalmente el foreground, pasaba a ser el background, y ahí se hacía el flip-flop. Así que bueno, la palabra flip-flop se usa para bastante. Se usa para los OJs en inglés, se usa para los en electrónica para las memorias de un solo bit, los flip-flop, y se usa en video para esto. Y debe usarse para algo más. Bueno, hoy en día es normal que los switchers de producción vengan con un Digital Video Effects, ¿no? El DVE famoso. ¿Qué es el DVE? Es una memoria que agarra el video, lo memoriza y te permite leerlo de diferentes maneras, achicarlo, torcerlo, poder tener transformaciones, efectos tipo giro de página, todo ese tipo de cosas que son más de los 90. Entonces, la estrellita en los 80, empezar a torcer la imagen en los 90, en el 2000 alguna vuelta de página, esas cosas también bastante horribles,
Pero bueno, todo eso lo hacen con el DVE. El DVE también se usa muchas veces de la mano con gráfica, ¿no? O sea, acompaña esa compresión, todo un montón de gráfica que lo rodea, con un keyer. Y todo eso te lo puede estar generando una máquina externa, que es lo habitual, que sé yo, que sea Bizartee o alguien. Y bueno, y ahí de vuelta, podrías hacer que todo ese efecto ocurra en el switcher de video, o podrías hacer que ocurra en un equipo aguas abajo. Yo no creo que hoy el Bizartee lo use en aguas abajo, debe estar entrando al switcher como Philly Key, y dentro del switcher se compone la imagen, pero bien podrías, no sé, en el caso de Bizartee, insisto, enviarle el video de programa del switcher y que el operador de Bizartee sea el que estaría controlando el DSK, el último eslabón. Entonces se ponen celosos los directores porque hay alguien más que es el que le toca el programa. Entonces, nada, ahí hay todo un tema de quién va a ser el último que tenga la palabra, ¿no?, en esa mezcla. Bueno, los DB, nada, también pueden tener 1, 2, 4, pueden estar más adelante en distintos layers. Y sirve, por ejemplo, para hacer la compresión de imagen y distorsiones como efecto voltage. Nada, querés poner es muy usado el DVE en los, por ejemplo, no es un DVE porque son plataformas OTT, pero cuando es lo que viene, te comprimen la imagen de lo que estás viendo para decirte lo que viene, o te ponen los títulos y van pasando al otro. Le llaman, los Switcher Master, muchos también tienen ese efecto que es para, ¿cómo le llaman? Se me fue. Bueno, el hacer esta compresión y seguir al aire tiene un nombre bastante común. Ya se me va a ocurrir cómo era. Ya me voy a acordar. Nada, ¿qué más? Tenemos con los switchers de producción. Detalles de timing no menores. Las señales que se desean procesar en un switcher deben estar en tiempo. Obviamente, todo lo que entra al switcher tiene que estar en el mismo tiempo. Respetando la ventana de autoajuste. ¿Qué era la ventana de autoajuste? Es normalmente, puede ser más, una ventana de más menos media línea, porque nosotros estábamos escribiendo una FIFO para poder hacer cortes en Clean Switch. Un switcher corta en Clean Switch, obviamente. Entonces, lo más básico es que todo llegue en tiempo a la entrada del switcher y que ese tiempo podés estar corrido algunos píxeles, sí, podés estar corrido media línea para un lado o para el otro. Pero eso tiene el lado B del Clean Switch que habíamos hablado, que es, te va a meter un delay de media línea, mínimo. Entonces los switchers, luego de procesar estas señales, las entregan en su salida con un delay respecto de la entrada. Si entró en T0, sale en T0,5. Se comió media línea. En el mejor de los casos. Muchos switchers cuentan con bases auxiliares, o sea que todo lo que entra al switcher, yo lo puedo conmutar a las salidas auxiliares sin haberlo pasado por esta memoria. ¿Para qué es eso? Para el ajuste de tiempo, por ejemplo. Primero porque es más barato, no estoy gastando memorias para poner en tiempo señales que no quiero poner en tiempo fino, digamos, para el Clean Switch. Y eso lo uso para alimentar una pantalla, lo uso para, no sé, darle de comer a una ingesta, lo puedo usar para un montón de cosas, esas salidas auxiliares. Y también lo puedo usar como lo que le dicen BBAS, que es cuando tenés un solo destino del operador de video. El operador de video podría estar switchando una salida auxiliar del switcher de producción y esa salida la mete en el instrumento y ajusta ahí los tiempos o mira ahí las cámaras sin haberles agregado delay. Eso es una de las funciones por las que tienen el bus auxiliar. Y hoy es normal, para que no existan problemas de tiempos, que a la entrada de los switchers le pongan frame synchronizers directamente. Entonces ya no es media línea la ventana, es lo que vos quieras, puede estar fuera de tiempo incluso, y el switcher te lo va a poner en tiempo. Obviamente le va a poner un delay de un frame, 2 frames, lo que sea, ¿no? Normalmente más de un frame. Entonces la ventana admitida es de más o menos 0,5 líneas, es lo habitual. Si las dos señales están llegando en ese tiempo, en T0, como dice ahí, la entrada 1 está en T0, la entrada 2 está en T0, perfecto. Ahora tenemos la entrada 3 en media línea adelantada, la entrada 4 media línea atrasada, o como lo quieran ver, es lo mismo. Todavía entran. Y después tenemos una entrada 5 que está corrida una línea, esa ya no entra. Cuando vos quieras hacer el corte, te va a acusar que esa entrada está fuera de tiempo, un no sync, te va a parpadear la luz en previo cuando la apretes. Hay distintas maneras que los switchers te indican que hay algo mal. De vuelta, hoy por hoy muchos switchers, la gran mayoría te diría, tienen frame synchronizer que los puedes prender o no en las entradas. Entonces te olvidas del tema de los tiempos. Agregas delay, pero te olvidas del tema de los tiempos. ¿Qué pasa con esos delay? Nada, empezás a tener algún problemita cuando, por ejemplo, una cámara está tomando una imagen con el mismo tipo hablando en una pantalla.
vas a ver que la entrada de vídeo de la cámara, el tipo está 3 segundos antes que lo que está en la pantalla, porque la pantalla se procesó por un frame, fue al procesador de la pantalla, fue hasta la pantalla, se reprodujo y empezás a ver, cuando hay frames por todos lados, diferencia ya de lip sync, que no te coinciden los audios de la pantalla con el audio que va al aire, porque bueno, tenés problemitas de que usaste muchos frames. En este caso podría ser de la pantalla, pero bueno, si el switcher tiene frames en todas sus entradas, también empezás a tener que mirar un poquito el tema del lip sync. Que ya no lo medís con un instrumento porque no sabés si está adelantado un cuadro o atrasado un cuadro. Está en tiempo, está en línea, está en fase horizontal perfecto, vertical perfecto, pero corrido como 20 días. Es un video del Mundial 98 que todavía no terminó de pasar por todos los frames. Bueno, entonces la ventana esa de más o menos media línea era lo habitual. Hoy por hoy habría que medirla en un switcher si existe la manera. Bueno, funciones especiales de los switchers. Tienen memorias para lo que es la parte de configuración, como casi cualquier equipo, y tienen memorias para lo que es la operación. Le dan distintos nombres, ¿no? IMM, macros, depende de la marca y lo que hagan, le ponen distintas memorias. Y bueno, los macros te pueden llamar todo un efecto. Imagínate, tenés 400 teclas en el switcher y para ir al corte normalmente pongo la grúa que va a entrar. Le mando por un auxiliar al generador de efectos que me lo devuelva comprimido. Lo que viene comprimido lo pongo en la gráfica. No sé, puedo hacer un flujo bastante... Normalmente las entradas y la salida de los bloques haces varias cositas. Bueno, lo puedes llamar con una memoria. Esa memoria puede incluso estar disparando un clip. El clip, como dice acá en este slide, puede estar dentro del switcher. Para clip cortitos, los switchers suelen tener memoria que te las especifican en segundo, en cantidad de cuadros, de alguna manera, para vos meterle files o capturar video y después lo repetís. Típicamente es eso, la barrida de entrada, la barrida de salida es lo más normalito que se usa, algunos logos o alguna placa. Para eso se usan eso, no es un Avid que tenés ahí adentro, un airspeed para capturar y disparar notas, no es para eso. Para eso tienen normalmente unas teclitas de play, rec, Q o lo que sea, rec no tanto, pero play, Q, next, 3 teclitas para manejar tapes externos, BTRs externas, o los airspeed y sacarnos a nosotros el trabajo de los remotos que tanto tiempo nos dieron de comer ahí en Canal 3. Así que bueno, para no tener que andar inventando sistemas de control de otras BTRs, los switchers modernos, te diría que todos, no sé si existe alguno que no lo hace, tienen controlador de, ahí puse BTRs externas, entiéndanme que la BTR es un XDCAM, es un airspeed, es un lo que sea. Entonces, bueno, todos esos equipos controlables, el switcher de producción normalmente los controla. ¿Qué más? ¿Qué me estoy perdiendo acá? Los switchers modernos cuentan con media players, stills, clips repetitivos, bueno, nada, eso. Y después tienen las memorias de configuración que hasta le puedes cambiar la norma, que son las peligrosas, ¿no? Cuando el director va y llama una de las memorias de mantenimiento, podés encontrarte con que el switcher no anda ni para atrás porque lo puso en NT. Bueno, sí, puede pasar. Así que nada. Eso es bueno tener en un disquete de 3,5 la configuración del switcher para que cuando te llaman ante un quilombo de esos volver a ponerlo en norma. Nada, eso. ¿Qué más tiene? Los switchers, bueno, de chapa, la gran mayoría hoy por hoy también te meten en el multiviewer. El director tiene que ver que le entra al switcher y tiene que estar viendo preview y programa, mínimamente. También puede estar viendo las barras de efecto. Bueno, tienen un multiviewer interno donde vos podés asignar que querés ver en los cuadritos, medio limitado, no suelen ser mágicos que vos diseñás el template que quieras. Hoy por hoy, y los switchers grandes, supongo que sí, pero los más pequeñitos te traen, yo qué sé. ¿Querés ver en este multiviewer? Te voy a poner preview y programa arriba, todas las entradas, o querés ver preview y preview abajo. Nada, un par de seteos y no mucho más. Después, bueno, también sepan que en algunos lados a preview lo llaman preset, y que a veces no lo ponen izquierda y derecha, lo ponen del revés, o arriba y abajo. No sé, hay otros estudios de televisión que manejan las cosas diferentes a las que nosotros manejamos ahí, pero básicamente es eso. ¿Qué más? Algunos, bueno, de vuelta, algunos tienen tally que te marcan en el mismo multiviewer que está ponchado. Y eso está bueno porque sin mirar las teclas el tipo sabe que, che, la cámara 3 no la tengo al aire. No la tengo al aire, pero está en un efecto en la barra de Mix Effect 2, el M2, y la tengo medio fundido. Entonces ves que está iluminado y decís, ¿para qué pasó? Bueno, nada.
tener el tally ahí adelante también está bueno. Bueno, esos son los switchers de producción. Es el corazón del control de estudio, donde se sienta el director y nada, y ahí trabaja como loco. Después tenemos los switcher master. Es un switcher más reducido en cuanto a capacidades de barras y efectos, pero a diferencia del de producción, maneja el audio, fundamental, digamos. Esa es la parte fundamental. Si me decís qué diferencia un master de uno de producción, principalmente el audio. O sea, el switcher master sí o sí corta audio. Hay un montón de otras diferencias, por supuesto, vamos a ver algunas, pero principalmente es que corta el audio. Entonces acá en este pequeño bloque, que es de un switcher Everest, pero todos son muy similares, van a ver que tenés en la entrada una entrada de preset y una de program, te la dibujan por afuera. ¿Por qué te la dibujan por afuera? Ven ahí bien a la izquierda está preset input y program input y uno de emergencia. Porque en muchas ocasiones los switcher masters son placas dentro de matrices. Entonces vos tenés todo lo que tenés en el canal a disposición para el switcher master. Y definís un destino como preset y un destino como program. Y bueno, la lógica del switcher habla con la matriz para que suceda este flip-flop o no suceda, para preseleccionar las fuentes en esos destinos. Entonces, por eso acá está, en este diagrama en bloques, está dibujado como un acceso externo, ¿no? Después tenemos... Uy, me salen los soniditos del WhatsApp. ¿Qué más tiene un switcher? Bueno, en lo que ven pintadito así punteaditos son opcionales. La parte de DB, puede tener también DB, es un switcher master, que es cuando haces me sale flip back, pero no era flip back el efecto. Bueno, cuando haces esa compresión de video para mostrar lo próximo que viene, podés usar los DB, es para lo que habitualmente lo piden en los switcher masters. Después tiene un mixer de audio y video, y tiene la parte que desembebe el audio, procesamiento de audio, pueden tener decoder Dolby y demás, pueden hacer audio shuffling, y después al final de la cadena vuelven a tener el embedder. Tienen varios keyer. El switcher master suele poner la mosca, que es la programación de lo que va a venir, pone el logo, pone hora y temperatura, toda esa información se va comiendo keyers, y a veces 4 parecen un montón y te los terminás comiendo. Y esos keyers, normalmente en el switcher master, los podés ir configurando cuál querés arriba de cuál, ¿no? También tienen, para los logos y algún clip corto y alguna gráfica, opcionalmente, de vuelta, suelen tener una memoria interna y un media player, por así decirlo. ¿Dónde está el remoto? Acá estamos, ping. Entonces, algunos switchers, como les contaba, son autocontenidos y otros no, son partes de una matriz. Los autocontenidos, nada, cajón con todas sus entradas, con todo lo que hace falta metido en una caja. Los que trabajan con una matriz tienen que ser, habitualmente son de la misma marca. No hace falta que lo sean porque hay protocolos bastante estandarizados para controlar matrices, pero todas las fuentes las toman de una matriz. Entonces el switcher master en sí tiene 2 entradas, previo y programa. Bueno, y los auxiliares y algún fill y algún key tienen más, pero básicamente el bus de previo y programa son 2 piolines que vienen de la matriz. Después pueden conmutar audio y video en simultáneo o hacerlo diferenciado. Es lo que le llaman el audio follow video. Que vos cortes y corta audio y video, o no, o disociarlo y decir, bueno, quédate con el audio del estudio y yo por algún motivo voy a empezar a cortar cámara de tránsito, pero el audio que sea el del F1. Entonces ponchás el F1, pero ahora voy a empezar a ponchar solamente videos. El audio clavalo ahí. Entonces tienen esas funciones. Puedes poner o no el AFB. Tienen funciones de audio over para mezclar un audio de locución externo ante alguna eventual. Originalmente en el canal o en todos los canales de aire había una cabina de locutor que entraba al switcher master. Entonces en la apertura del canal iba el locutor, hablaba por la cabina de locución, puramente audio, y el master sobre el video de fondo que esté, que sea la barrida del canal, las barras, el chart o lo que cuerno sea, podía mezclar ese audio. Eso se llama audio over. Pisás el audio de programa con una fuente de audio externo. Todos los master, la gran mayoría de los master debieran tener esta función de audio over. Controlan los niveles de audio. En video no haces nada, no controlas los niveles de video, pero en audio sí, de cada fuente, manteniendo apretado el botón y ajustando el nivel, o de alguna combinación, o por seteo de la GUI, vos le podés ajustar los niveles de audio a cada entrada. Entonces, si es el estudio, de noticias, le decís, che, estás picando en más 3, baja 3 dB y ya está,
pero si es un exterior y no tenés cómo hacer ese ajuste, lo puedes hacer desde el máster. ¿Qué más tienen? Bueno, para hacer esto tienen búmetros. Es muy normal que el panel del máster tenga algún módulo de búmetros. En algunos es opcional, en otros no. Y vos en esos búmetros podés ver previo y programa. Entonces podés ajustar, podés mirar lo que está saliendo al aire. ¿Qué tienen? Funcionalmente tienen lo mismo que el otro switcher, un bus de programa y uno de previo. Y lo que contaba antes, funcionan como una matriz interna que alimenta al AV Mixer. O sea, es lo mismo que uno de producción. Pero ese AV Mixer tiene audio y tiene video. ¿Está bien? O sea que hay una mezcla de audio y una mezcla de video. Tienen que ir internos de varias capas para poner los logos, la gráfica. Cuentan con sus generadores internos de logo, normalmente. Opcionalmente el tema de los DVE, y ahí está la palabra que no me salía, que es el squeeze back, que es esto de comprimir la imagen y arranca acá y termina acá abajo chiquitita. Bueno, ese efecto tan común se llama squeeze back y lo hacen con el DVE. Tienen una entrada de emergencia. ¿Qué es la entrada de emergencia? Un relé de bypass o una entrada que puedo llamar de raje con el Electronic Alarm System, el EAS, que un GPI la puede llamar, y ante un desastre mundial uno puede decir, bueno, todos los máster de las televisoras del país van a ir a la entrada de emergencia. Y en la entrada de emergencia aparece el presidente diciendo, señores, nos vamos a morir. Entonces, los switcher master suelen tener esa entrada. Nada. Los switcher master suelen tener una tecla muy fea que a veces se aprieta y todos corren, que es un fade to black, y te pone la salida en negro. Es bastante normal que la tengan. Entonces el fade to black, si en lugar de hacer cut o no sé qué hicieron fade to black, te vas a negro. Es normal que no tengan remo. Eso fue, en el canal había un switcher muy viejo que era un switcher master con remo. Sí, el 4T tenía un remo, era un switcher hermoso, con remo. Y cuando vino el switcher master nuevo del Grab Valley, no me acuerdo cuál era el nuevo de los 90, no tenía remo. Bueno, nada. No es habitual que al aire de un canal vos te pongas dos cámaras mezcladas durante 3 minutos. Lo normal es que conmutes de una a otra y que lo hagas siempre de la misma manera porque es la imagen del canal. Entonces nuestro crossfade es de 32 frames. Listo, se programa 32 frames, le das take, 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 take y tenés un botón, no tenés un remo. Después todos pueden ser controlados por sistemas de automatización. Entonces vos podés tener en el Harris manejando los canales del máster. Y bueno, empieza a largar los clips, le poncha la entrada por donde entran los clips, le hace poner los logos, le hace sacar los logos, le hace ir al programa. Así que bueno, sistemas de automatización que controlen switcher master es súper normal. O sea, es una de las funciones del master. ¿Pueden controlar switches de producción? Seguramente, pero en un master sí o sí. Es algo que se hace. ¿Qué más nos quedó? Channel in a Box. Bueno, del switcher master, ¿alguna duda? Más allá de que es uno de esos equipos que ya dijimos nadie quiere tocar. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna? Nada. Bueno, eso es lo que hace el switcher master. Poner el canal al aire. Es el último eslabón de la cadena, si se quiere. Ahora bien, cuando tenés un canal en automático o tenés muchas señales y tenés una señal main y después se repite eternamente o ese tipo de condiciones, se inventó no hace tanto unos equipitos compactos que se llaman canal en una caja, channel in a box. ¿Qué hace un channel in a box? Pone al aire una señal, entrega una señal de programa con todos los rulos que podríamos entregar desde un switcher master, más un storage, más un equipo de gráfica, más algunas cositas. Entonces, en una sola caja, para algo que va a estar esquedulado, que decís, bueno, vos tenés que mandar este programa, así, N cantidad de programas, entre medio tenés que hacer un fundido, entre medio pones un logo y sacas un logo en los cortes, y te va a manejar una automatización, y ocasionalmente meto un audio de over porque, no sé, porque nos va un corte, o porque un estudio hace comentario de noticias en tal horario, lo entro por un over, o voy a un vivo, entonces también el channel out tiene una entrada de vivo, para poder conmutar a la entrada de vivo. Todo eso lo resolvieron en una caja. Y tienen algunas cositas más que están piolas, pero la idea principal es un canal con operación muy baja. Después se mezcla y cuando uno pone un channel in a box, el usuario te empieza a pedir, bueno, pero ¿y si quiero cortar entre dos vivos? Y se puede, sí, tiene más de una entrada. ¿Y cómo lo manejo? Y se puede poner un panel por software que lo maneja. Bueno, terminas armando un engendro, si querés un programa de verdad, con un channel in a box. No es para eso. Channel in a box es para decir, listo, tengo
TN a la noche, no hay operador, meto un channel in a box y que resuelva todo. No te digo TN, una señal más chiquita, que yo qué sé, un programa de un canal de todos estos de la TDA que cuando, no sé si alguno tiene TDA, pero por ejemplo Bravo TV, cuando lo pones, normalmente hay una PC, se ve el Windows y ves los iconos porque se les colgó la máquina. Bueno, para ese tipo de canales donde nadie los opera ni tampoco nadie los está mirando, el channel in a box es ideal. Entonces, bueno, se integran todo lo necesario para hacer un programita. Este dibujito que está acá, esa imagen que se ve, es de uno de Harmonic, donde te muestra que tiene un DVE para comprimir imágenes en vivo, puede usar un segundo DVE para poner un clip que tengas. Bueno, tiene gráfica de background, tiene varios keyfill para meterle y de gráficas internas. Nada, podés entrarle información de las redes para que te vaya poniendo la cotización de la bolsa, todo ese tipo de huevadas, ¿cómo se llaman? Esos feeds bueno, los feeds de internet, tenían hay un protocolito que te mandan feeds de internet y podés llenarlo ahí con todas esas huevadas. Bueno, tienen entradas para vivo, depende del tamaño del channel in a box, a veces tienen una entrada o tienen dos. Pueden tener más, creo que estos de Harmonic no sé si tienen 4 entradas de vivo, o sea, puedes estar mandándole 4 estudios y el channel in a box podría estar, según un schedule, conmutando estudio 1, después clips que tiene guardado, puede ser estudio 2, o podría estar haciendo un 2DB con 2 entradas en vivo, pero de vuelta, cuando empezás a hacer cosas muy complicadas, no es el channel in a box la solución. Tienen el mixer de video y de audio, manejan audio igual que un master, pueden hacer audio shuffling. Eso es algo que suele pasar cuando vos tenés, yo qué sé, un channel in a box para la programación de Argentina y otro channel in a box para la programación de Brasil. Es la misma programación, pero necesito que en Brasil salga el canal 3.4 por el 1 y 2. Bueno, ese audio shuffling, los channel in a box lo manejan. ¿Qué más? Tienen keyers para meter gráfica, logo y todo lo que se les ocurra. Y bueno, lo normal es que ejecuten listas de emisión. Lo normal no es que esté un operador dándole a la interfaz de usuario del channel in a box. Eso no es lo normal. ¿Está bien? Tienen DB con up-down y cross converters. Después vamos a ver qué es up-down y cross. Ya saben lo que es medianamente. Y seguramente algún conceptito más se llevan. Y algunos pueden hacer lo que le dicen simulcast, que es por las salidas de programa. Tienen 2 salidas de programa. Pueden estar sacando la versión en HD y la versión en SD. La versión en SD incluso ponerla en 4/3 si hace falta. Poner gráfica diferenciada porque el logo de HD nos queda fuera de la pantalla en el 4/3. Bueno, pueden hacer ese simulcast a la salida, ¿no? Bueno, y después también, al tener up-down cross, puedes estar entrando en SD y te lo convierten para sacarlo en HD o mezclarlo con un clip que está en HD o un clip que está en HD, down convertirlo para que salga en SD con un vivo que está entrando en SD. Es una caja más o menos mágica que hace un montón de cosas. Tiene algunas cosas medias feas, en algunos casos, que bueno, querés programar la gráfica y en algunos lo tenías que hacer en Flash. O sea, como es todo medio automatizado, a veces pasan algunas cositas, ¿no? Pero básicamente el cajón tiene un disco, un procesador de video, procesador de audio con embedder, el AV Mixer, DSCAS y después un procesador de video a la salida. Algo que no dije de los switchers, que creo que no sé si lo puse o no, es el concepto del clean feed y el programa. ¿Saben lo que es clean feed? Es la salida del programa sin ninguna gráfica. Sin ninguna gráfica entre comillas porque normalmente podemos definir en esa cadena de keyers que ponemos a la salida, che, mi clean feed va a ser después del keyer 1. ¿Por qué? Y porque por ahí el keyer 1 lo estoy usando para la gráfica del noticiero. Ahora el keyer 2 sí ya es un logo que pone, o es un insertor que muestra la temperatura de Buenos Aires. Bueno, por el clean feed que salga la gráfica de las noticias, pero que no salga la temperatura de Buenos Aires, que no salga el logo. Entonces clean feed se le solía decir a la salida sin logo de aire y programar la que venía con toda la gráfica. Pero bueno, ese clean feed en realidad lo puedo seleccionar. Nada, entonces también los channel in a box suelen tener una salida que la puedes programar sin keyers para usarla de clean feed. ¿Y el clean feed para qué se usa? Para alimentar aguas abajo o una grabación que no quiere que tenga la gráfica, o otro canal que necesita cambiar el logo, o lo que sea que no haya que embarrarlo con la gráfica. Bueno, el acrónimo de Channel in a Box es CIAB, ¿no? Channel in a Box. Eso. Bueno, Frame Synchronizer. Frame Synchronizer en los albores de las memorias analógicas. Durante el video analógico, cuando empezaron a aparecer memorias medianamente grandes, lo que había para las BTR, sobre todo, eran unas cosas que se llamaban TBC, Time Based Corrector, que era como un frame pero de una línea nada más. Ahora, bueno,
al tiempito salieron los frame synchronizer, que lo que hacen es almacenar todo un cuadro de imagen, entonces leen esa memoria al tiempo de salida. La guardan en la memoria con el tiempo de entrada, o sea, si viene no sé, fuera de sincro, no importa, porque se sincronizan esa entrada, escriben una memoria y la salida la están leyendo con respecto a la referencia del canal. O referencia interna, sí, o autorun, digamos, free run si no hay referencia. Pero básicamente, si no hay referencia y pones un frame synchronizer, no es para referenciar, es para otra cosa. No sé para qué. Pero bueno. En este diagrama ven un monstruo de diagrama en bloques y un pedacito que circula que es el frame synchronizer. ¿De qué es esto? De un frame synchronizer de AJA. O sea que la función en sí de frame synchronizer son esos dos bloquecitos que uno lo llaman frame sync y el otro shell lock. O sea, una etapa que se sincroniza con la referencia de la planta y otra etapa que se sincroniza, que memoriza y lee ese video que estaba fuera de tiempo. Entonces, ¿para qué se utilizan? Para resolver problemas de timing, de señales externas o de un piso al otro. Por ejemplo, en el canal, de vuelta, vos tenés un switcher y la salida de ese switcher la querés entrar al switcher de otro estudio, por más que todo haya entrado en tiempo a los dos switchers, la salida de un switcher va a estar corrido una línea o media línea y ya va a estar fuera de la ventana del switcher siguiente. Entonces voy a necesitar poner un frame synchronizer. Entonces, cuando uno empieza a encadenar, a hacer estos reentries que se le dicen de un bus a otro, tenés que poner un frame synchronizer. Bueno, agregan delay de cuadro, no de líneas, porque se guardan un cuadro. Y no ajustan solamente el timing, también suelen ajustar niveles de luma, tienen algunos ajustes más. Otra función, para, por ejemplo, cuando hacíamos ese clean switch casero, es que los frame synchronizer, ante la ausencia de video, pueden hacer distintas cosas. Pueden quedarse con lo último que escribieron y seguir leyéndolo eternamente, que sería un still, o pueden irse a negro. Entonces, bueno, nada, podés elegir qué querés que haga ese frame synchronizer cuando se queda sin video. Bueno, dentro de la misma caja, hoy por hoy, normalmente tenés el frame synchronizer y un montón de otras cosas, que son el up, down y cross converter. ¿Qué es el up converter? ¿Qué es el down converter? Bueno, up converter es pasar de SD a HD, down converter es pasar de HD a SD, pero siempre del mismo frame rate. Es decir, si entró en 50 en SD, lo voy a llevar a 1080, digamos HD también en 50, y bueno, lo mismo en 60 o 2997, como quieran llamarlo. El cross converter, que es una definición ya netamente del mundo HD, que es para pasar dos formatos HD de uno al otro y viceversa, que es de 720 a 1080 o 1080 a 720. Entonces, llevar un 720 a un 1080 no es un up converter, se le dice cross converter, porque estás dentro de la misma norma, los dos son HD, ¿está bien? Nada, etimologías muy boluditas, pero por eso se llaman así, y por ponerle UDX te cobran un poquito más, sin la X te podían cobrar menos. Básicamente es eso. Manejan diferentes modos de conversión de aspecto. ¿Está bien? Eso es la RC. Cuando vos te vas de un 16:9 a un 4/3 o del revés, podés hacer pan scan, podés poner pillar box, podés poner letterbox. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Y eso, todos los que hayan sufrido la transición del SD al HD, se acordarán. Logos ovalados, publicidades, que la publicidad, de pronto cuando venía la publicidad, como las publicidades la mandaban en SD, pero la pantalla era HD, aparecía en un cuadradito al medio, porque le habían hecho primero letterbox y después, para volver a ponerle, le hicieron pillarbox y quedaba una cajita dentro de otra cajita. Y veías una cosita así en la mitad de la pantalla por todas estas conversiones de relación de aspecto. Suelen incluir todo el manejo del audio, es decir, pueden desembeber, procesarlo por separado, ajustarle niveles, hacer audio shuffling y ponerle el delay que haga falta, porque como te vas a hacer un delay en el video, necesitas acompañar ese delay en la parte de audio. La mayoría se usan como se usan. Tienen embedder y de-embedder, por eso se los suele usar también como desembebedores. Y por definición, digo por definición porque algunos lo hacen, pero lo hacen horrible, no convierten frame rate. No hacen 50-60. A eso se les llama FRC, Frame Rate Converters. ¿Está bien? Entonces, te compras, vamos al ejemplo de AJA. El FS1 no hace Frame Rate Converter. Entra NT, sale NT, entra PAL, sale PAL. O, bueno, NT o PAL. Entra 50, sale 50. Ahora, si le pones la opción, que es una opcional, que es el FS1X, se llama el modelito, tiene el Frame Rate Converter, sí convierte las normas. Las convierte, las vas a ver. Pero si vas a hacer un partido de fútbol con eso, todos se van a dar cuenta que estás haciendo algo mal. O sea, es un frame rate converter, por así decirlo, sencillo.
¿Qué más? Conversor de norma o frame rate converter. Esto es otro nicho totalmente distinto donde hay un par de marcas que lideran, te diría una sola. Había dos, Teranex era la otra, Teranex ahora es de Blackmagic y funciona bastante bien a un precio mucho menor, pero si vos vas a venderle una señal a grandes cadenas, Disney, Fox, ESPN, torneos o quien sea, no van a querer que uses un Teranex, te van a pedir que uses un Alchemist o su equivalente en software al día de hoy que no sé cómo le llamarán. Entonces el término conversor de norma se puede confundir con convertir de PAL-B a PAL-N. Al principio te decían, puse un conversor para salir en PAL-N. Eso no es un conversor, es un transcoder, que convierte cómo está codificada la croma. Una está codificada con una portadora, la otra está codificada con otra portadora. Eso es un transcoder, no es un conversor de norma. Y cuando lleguemos a los encoders de MPEG y todo eso, también la gente le pifia con los transcoding, que transcodean códex, no transcodean cómo está codificado el PAL-N o el PAL-B, sino si es MPEG 1 a MPEG 2 y ese tipo de MPEG 2 a MPEG 4 y ese tipo de cosas. Así que bueno, conversor no es un transcoder, es un conversor de norma, realmente sería un frame rate converter. Es decir, pasar de 25 a 30 o 29 a 97. Para lograr eso con buena calidad requieren de varios procesos de compensación de movimiento, porque vos vas a estar inventando cuadros o sacando cuadros. Entonces, ¿hay imágenes que me voy a comer o imágenes que tengo que inventar? Para hacer eso de una manera linda, se aplican un montón de algoritmos y uno conocido es el PHC, se llama de compensación de movimiento, es Phase Correlation, que inventó Snell and Wilcox en su momento, con un conversor que se llamaba Alchemist, muy grande, un conversor carísimo, $100.000 valía en ese momento, muy caro, y era el que convertía de norma con esta compensación de movimiento que uno le podía dar el nivel de compensación y también el área de compensación. Vos podés decir, bueno, mirá, la verdad que la parte de, no sé, tenías un programa donde está el logo o la parte de arriba que está el cielo, yo qué sé, no compenses movimiento porque quedó horrible, pero sí hacerlo en la cancha. Podías definir áreas de compensación, un montón de funciones. Hoy lo tiene Grass Valley, creo que es software, no está más el cacharro, me parece, no sé si lo podés poner en un server y con unas placas lo hace funcionar. Y bueno, y la otra forma de compensación de movimiento es una lineal, que no da el mismo rendimiento, pero que es bastante aceptable. Creo que Fora, por ejemplo, unos conversores un poco más económicos que el Alchemist, que funcionan bastante bien, tienen compensación lineal. Y después, bueno, está el Blackmagic, que no puse acá el chart, el de Teranex, que era una marca que también tuvimos en el canal. Los primeros conversores de norma en HD eran Teranex y salían también $90.000. Bueno, esa marca ahora la tiene Blackmagic y convierte todo a todo. Vos ves el chart de conversión y tenés a la izquierda todos los formatos y arriba todos los formatos y las X en todos lados. O sea, cruzan todo con todo. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, habrá que verlo. Pero bueno, seguramente si le querés vender la señal a alguien, no te lo van a homologar. ¿Qué más tenemos? Bueno, equipamiento de producción. Sigue habiendo una variedad que no vamos a recorrer, pero tenés el equipo origen para la producción fue la cámara. ¿Está bien? La cámara digamos, a partir de que nació la cámara empezaron a pensar en transmitirla. Pero tenés equipos de ingesta de video y audio, tenés equipos de playout, como son el Airspeed. ¿Sigue siendo el Airspeed o cambió de nombre ahora? No se llama más Airspeed. Porque también Avid le cambia el nombre todo el tiempo. Matías se llama así, se llama Airspeed, el que captura. Sí, siguen teniendo Airspeed. Bien. Igual hace poco hicieron una migración de equipos, así que tienen, pero no estoy seguro de cuántos equipos o por qué reemplazaron. Bien. Porque hicieron una actualización grande de equipos. Muy bien. Bueno, generadores de gráfica como VisarT o otras marcas, tenés acá, Iron, hay varios generadores de gráfica. Generadores de gráfica también muchas veces los tenés para realidad aumentada, con traqueo de imágenes o no. O sea, hay un montón de equipamiento adicional que no vamos a recorrer porque cada marca medio que es un poco diferente. Multiviewers. Los multiviewers muchas veces están integrados con las matrices, otras veces están integrados con los switchers. Después, bueno, artefactos de iluminación y consolas tampoco vamos a ver. Pero bueno, hay un montón de ese tipo de equipamiento. Después en la parte mecánica en sí, trípode, grúas, rieles, robotización de esos rieles. Los estabilizadores como la Steadicam o los estabilizadores estos como los de cámaras chiquititas electrónicos. Los teleprompter.
y la de edición. Sistema de noticias, que es el que le permite a los productores de noticias armar una suerte de schedule para ir al aire. Sistema de manejo de contenido, el MAM, por así decirlo, que es toda la capa esta de software que facilita catalogar todos los clips de media que tenés, encontrarlos y demás, todo ese manejo te lo facilita el MAM. Sistema de automatización, como el Harris para ir al aire, y un montón de cosas más. En televisión hay un montón de cosas más, vimos un poquito el corazoncito en la parte de producción vimos más o menos el corazón. Pero faltaron cosas, sepan que faltan cosas, todo el tiempo van a aparecer cosas nuevas, así que nada, tranquilos. Enlaces, lleva y trae las microondas. Enlaces vamos a ver algo también rápidamente. ¿Para qué se utilizan los enlaces? Para llevar, para enviar o recibir el contenido audiovisual, la señal de audio y video de un punto a otro. En este caso las microondas, por ejemplo, son enlaces punto a punto. Una microonda la pones en el ala, la otra en el canal, armaste un vínculo, mandás un video, te traes un video y un audio, lo que sea. Requieren visión directa. A veces podés no tener visión directa y hacer un rebote, son cosas que suceden. A veces esos rebotes suceden sin que uno se dé cuenta y cuando va a empezar el evento las cosas dejan de funcionar porque, por ejemplo, en la Catedral de La Plata abrieron la puerta. Entonces, cuando iba a salir el obispo, que era el momento que iban a ir al aire, abrieron la puerta y se cortó un enlace. Por ejemplo, pasan esas cosas con los enlaces de microondas y eso es real. ¿Qué más? Bueno, el ancho de banda es limitado porque nada, no podés comerte todo el espectro vos solo y la electrónica también tiene sus limitaciones. Dependiendo de la frecuencia, necesita licencia. Canal 13 tiene la licencia en 13 GB, creo que eran. El cabezón no está, pero él sabría perfectamente. Que son donde están las Thomson, las TM313 y las Alcatel nuevas, no tan nuevas. Bueno, lo afecta la lluvia, mayor o menor grado, dependiendo de la frecuencia. También muchas veces cuando pasas por arriba de espejos de agua, en cierto horario empieza a evaporar y la bruma, todo eso te jode bastante. Cuando hacen enlaces con La Plata, que vas medio por arriba del río, te jode. Lo bueno es que no necesitan una infraestructura preexistente, no es que tenga que haber un cableado, nada, con que vos tengas un enlace, un punto de vista al otro punto, chao, listo. Puedes hacer un enlace. ¿Dónde se utilizaba muchísimo? En exteriores. También se utilizaban los vínculos entre un punto y otro, como ser arteria y planta transmisora. Después, bueno, vino el HD, el ancho de banda fue creciendo mucho y los enlaces de microondas empezaban a comprimir para poder utilizar el mismo canal. Los 6 megas, meter todos los megas de video modulados, había que comprimirlo. Entonces ya te ibas a ir al aire con una compresión previa, se puso fibra. Para transporte de video digital, de vuelta, usan compresiones y modulaciones similares a las de satélite. Pueden ser autocontenidas, pueden tener módulo de potencia separado, te encontrás con algunas que cableas el video hasta el cajón donde modulan y la antena la pones en otro lado y te vas desde el cajón modulado hasta la antena con un banda L o una FI, por así decirlo, y arriba hay otro módulo electrónico, directamente te vas con guía de onda, como ahí arriba en la cabina que suman en guía de onda todas las distintas, las TM313 están todas sumadas, distintas portadoras, anchos de distintas frecuencias, y a la antena vas con una sola guía y te llevas 3-4 microondas, incluso bajás las que vuelven. Bueno, las nuevas tecnologías proponen adaptar la densidad de modulación, o sea, si va a ser un QPSK, ya hablamos de modulaciones digitales. La modulación en realidad es analógica, ¿no? Pero representan bits y son cuadrantes, por eso se dicen modulaciones digitales. Entonces adaptan esa densidad, la hacen más dura o más o con más ancho de banda a nivel bit, dependiendo del clima. Si está todo bien, mandan no sé, acá dice 128 QAM. Y si se pone todo feo, mandan QPSK. Entonces, bueno, existe eso también hoy por hoy en el mundo de las microondas para justamente poder aprovechar mejor ese ancho de banda limitado que tiene del canal, ¿no? Que hay que contratar, tener licencias. Fibra óptica lo vamos a ver en un apartado. Esto es una simple intro porque, bueno, son equipos de la infra de video, entonces los mencionamos. Se utilizan para transportar audio, video, datos y RF. ¿Está bien? Puede pasar todo eso por dentro de una fibra. O sea, básicamente pasa luz, pero arriba de esa luz se meten videos de datos de video, de audio y de RF. Requieren una infraestructura de tendido previo con cable de fibra. Ese tendido depende por dónde querés ir, es costoso, no es costoso, tener los riesgos de que una retroexcavadora te arranque los pelos en la Plaza de Mayo y te quedas sin enlace, tiene otros riesgos. Por eso, normalmente, cuando es algo muy caliente, se segurizan los enlaces y vas por el lado norte, el lado sur, armas un anillo para poder llegar al mismo punto por dos lados. Tienen ciertos recaudos con los cableados estos.
Y más que no es que te vas y lo arreglas en un puente, ¿no? Según la tecnología que utilizan, pueden llegar desde 100 metros hasta varios kilómetros, digamos, si es monomodo, multimodo, si usan láser, LED, en fin. De hecho, cruzan el océano. De esa parte no la vamos a ver, pero es muy interesante que los amplificadores que tienen en el medio del agua no amplifican. O sea, vos tirás luz desde Argentina y querés llegar hasta África, no llegas. Entonces se amplifica por la mitad. ¿Cómo amplifico? Porque al final tengo que llevar 220 para amplificar, no. Son amplificadores, no me acuerdo el nombre del compuesto químico, que la corriente de alimentación es luz, entonces le mandan luz a mansalva por otras fibras, y la modulante, digamos, es la señal que llega, es como la base de ese transistor óptico. Nada, interesantísimo. Son unos transistores que se alimentan con luz y amplifican luz. Nada. Son vínculos punto a punto, no es punto multipunto, podés hacerlo con un splitter, pero la idea es que vos vas a ir de una transmisión a un receptor. El medio físico no tiene una limitación en ancho de banda, prácticamente, lo que tiene la limitación son los emisores de luz y los receptores, ¿no? Entonces, la fibra en sí, ancho de banda tenés, no vamos a decir infinito porque sería mentira, pero no está la limitación por el medio, ¿no? El medio óptico. Son muy utilizados para vincular edificios e instalaciones remotas, como tienen ustedes ahí con TIC o con la planta transmisora. Agregando cierta complejidad, pueden enviar varios enlaces por un solo vínculo óptico. ¿Qué es esa complejidad? Bueno, la primera, la más común que apareció al principio, TDM. Entonces la complejidad la agrego en la parte electrónica, donde multiplexo varios videos y los mando por un solo vínculo óptico. O la óptica, donde multiplexo distintos colores de luz. Es decir, transmito con un LED verde, otro azul y otro rojo, para ponerlo en distintos nanómetros. Y del otro lado pongo un filtro y después del filtro pongo el receptor. El receptor ve todos los colores, por eso el filtro va antes. Pero nada, bueno, esos son los enlaces de fibra óptica. Y otro tipo de enlace tenemos los satelitales, que también lo vamos a ver aparte, pegadito después de que vemos compresión, vemos la parte de satélite. Se utilizan para transportar también audio, video y datos. Requieren de una infraestructura previa bastante heavy, que es poner un satélite en órbita. O sea, no es así nomás. ¿Podrías hacer un rebote con la Luna y volver? Sí, podrías, pero no creo que lo use nadie. Son enlaces punto multipunto, ese es un gran fuerte. Dependiendo del satélite que utilizas, podés cubrir todo un continente, podés cruzar el océano, depende ya ese satélite de dónde le enfocaron las antenitas, ¿no? Pero vos cubrís una región gigante. El ancho de banda normal de los satélites que usamos nosotros son 500 megas en cada polarización y en cada banda. ¿Por qué digo esto? Porque tenés dos polarizaciones, normalmente dos, lineal y horizontal, o circular izquierda y derecha, y tenés dos bandas, la banda C y la banda K. Normalmente son esos 4 slots que tenés. Entonces podríamos decir que para broadcast en un solo satélite podría meter 2 GB de ancho de banda. 500 en banda C y 500 en banda K. Más o menos. Ponen un poquito más porque usan banda extendida, usan otras bandas para otras cosas, pero para televisión es eso. Bueno, de vuelta, para comunicaciones de video se usa compresión, sí o sí. Cuando no se usaba compresión, que teníamos solamente la subida satelital de Canal 13 y nada más, y se encriptaba con BIMAC, que era un sistema de Científica Atlanta, los predecesores de lo que hoy tienen ahí de Cinamidia. Por ejemplo, el ancho de banda, para poner una señal SD, ¿no? El video analógico comunista que teníamos en ese momento, para ponerlo en el satélite eran 36 megas. Te comías todo el transponder, creo que era todo el transponder, o medio si era de los grandes, para poner una sola señal de video, con calidad analógica, ¿no? SD. Así que nada, por eso era más caro, lo usaba menos gente, y ahora que sea barato y apareció el MPEG, se hizo posible, matemáticamente se aprovecha más el ancho de banda. ¿Qué más? Los sistemas de transmisión no son económicos, no es lo mismo poner un enlace de fibra que un enlace satelital, necesitas varios cacharros, antena y demás, y bueno, y los tipos que lo van a operar tampoco... no es plug and play, tenés que hacer alguna cosita más para poder operarlo. Así que bueno, esos son los enlaces satelitales. Y por último, los enlaces IP, que en realidad el enlace IP yo lo veo desde el lado de la boca que me voy a conectar a un switch o a un router, es una boquita IP. ¿Qué hay atrás? Y atrás puede que haya fibra, puede que haya RF o puede que haya cables Ethernet, no lo sé. Pero digamos, del lado de mi emisor, yo lo veo como una puerta IP. Requiere una infraestructura previa y normalmente una gestión de un tercero, normalmente atrás de un enlace IP y una telco. Le pides a Telecom, poneme un enlace de 1 GB entre Polka y Arter. Y verá cómo lo resuelve la gente de la telco. La distancia va a depender de esa infra que tenga la telco.
¿Está bien? Porque la telco, si tiene contratos con otras telcos y se hablan entre ellos, puede dar la vuelta al mundo varias veces. Ahora, si es un rollo de cable, una bobina, son 100 metros. Se acabó ahí. Y si es fibra, serán más. Pero bueno, ya no sería IP esa parte. Sería Ethernet o sería óptica. Si el vínculo es una red pública, o sea, Internet, se deben utilizar protocolos que aseguren el transporte, porque se pierden paquetes, viajan por distintos lados. Para eso ya hay hoy un sistema que está repiola, SRT. Pueden bajarse unos softwarecitos que son SRT Server gratuitos, son demo. Y nada, y puedes hacer transmisión de video por Ethernet, por IP, por Internet, de vuelta, por Internet bastante confiable y funciona. Después está el Zixi, que es un poquito anterior, salió antes y es pago. Y hay otros para hacer esto. Creo que Harmonic tiene el suyo, pero básicamente ahora la tendencia es que todos los enlaces IP que pueden viajar por Internet usen SRT, el SRT Alliance, que es gratuito y funciona recontra bien. Para servicio de broadcast se utilizan sistemas de compresión, de vuelta, nadie manda por Internet o por un vínculo IP la señal sin comprimir. ¿Podrías hacerlo? Sí, porque si tenés un vínculo de más de 1 giga podrías mandar HD sin compresión, pero es raro que lo haga. Si bien el vínculo IP es bidireccional, ya depende esa bidireccionalidad del equipo. Yo puse un encoder de video IP, no va a ser bidireccional. La salida es IP, pero el flujo va para un lado solo. ¿Está bien? Ahora, si pongo un encoder y un decoder, lo hice bidireccional. Y el vínculo de la telco es lo mismo. Pero bueno, después entra si me cobra la subida, me cobra la bajada, todo ese tema de cosas. Como vínculos IP podemos decir también le tenemos las mochilas, que si bien es un vínculo por RF, lo que estás transmitiendo son datos en formato IP. De hecho, hasta podrías tener un módem con una entrada IP y del lado de atrás los moduladores de 4G. Son normalmente empresas, te venden los equipos que ya están completos. Tenés el encoder y toda la parte de modulación, tenés los retornos, aprovechan bien la bidireccionalidad y lo que usan es un método que se llama bonding, que mirando un poquito veo que el Linux lo tiene definido, no es nada nuevo bajo el sol. Vos podés hacer bonding de varios puertos de un server en Linux con varios comandos y hay un montón de formas diferentes de hacer bonding, donde podés transmitir por todo lo mismo, podés transmitir por el que más ancho de banda tiene más paquetes. Entonces, bueno, la función que utilizan estas mochilas se llama bonding, que es eso, agarrarle todo mi stream y partirlo en varias redes WAN, si se quiere. Viajan todas por donde puedan viajar, llegan hasta el server del otro lado y se vuelven a poner en orden los patitos para, obviamente, todo tener un delay, ¿no? Porque hay cositas que van a llegar antes que otras. Tanto en redes IP cableadas o celulares, el ancho de banda depende de la cantidad contratada y la tecnología de la red disponible. ¿Está bien? Si pongo 2 switches de 10 GB y los conecto culo con culo, voy a tener 10 GB. Ahora, si en el medio pongo otras cosas, va a ir cayendo ese ancho de banda. Así que bueno, eso es un poco los enlaces. Y podemos decir que con esto vimos más o menos todos los cacharros importantes de la producción de televisión. Las cámaras no las vimos porque nada, no vamos a explicar cómo captura el tubo y demás, ya vienen hechas. Pero donde sí van a tener que meter mano creo que lo vimos todo. Así que lo que hago ahora es una breve pausa